Bien, buenos días, queridos alumnos. Bienvenidos nuevamente a las clases de gestión de proyectos en esta semana 12. Vamos a continuar hablando sobre el estudio de mercado, esperando que ustedes pues tengan toda la atención y así mismo vayan ustedes aclarando cualquier duda a través del chat. Bien, tenemos entonces en el mercado, es decir, la competencia en la que ustedes están inmersos. Imagínense, si hay en el curso cerca de 20 y tantos estudiantes, en el otro paralelo tenemos como también 22, 25 estudiantes, estamos hablando cerca de 50. Implica que literalmente son cerca de 50 competencias que tienen entre ustedes, de luego una competencia sana a nivel profesional. Y ya estará en manos del cliente en que éste tenga que seleccionar. Aparte de eso, me recordaba justamente en estos días, conversaba con un amigo, me decía que colegas de él están cobrando trabajos que valen 500, los están cobrando en 300, 380 y tal. Le digo, no se preocupe, que todo eso sucede dentro del campo profesional también. Entonces, por eso que ustedes han de ver que muchas veces hay trabajos que lo pueden hacer ustedes normalmente. Si me ocurre una página web, cuando recién empezó una página web costaba 500, 800 dólares, hasta 1000 dólares. Hoy en día conozco que las hacen en 150, 200 dólares. Si bien es cierto que todo el mundo lo hace, pero tampoco no pueden ustedes empezar a dañar el mercado. Eso significa dañar el mercado, es decir, los precios van a la baja y a la larga quien gana es el cliente. O simplemente se escucha decirle, pero peor es no tener trabajo. Entonces ustedes no están valorando su profesión. Entonces, tienen que ver que dentro del mercado, el tamaño, ese cliente, cada vez vamos a tener menos clientes y va a haber más competencia. Por eso que tienen que empezar a diversificar la demanda en cuanto a los servicios que ustedes tienen que presentar al cliente. Bien. Cuando hablamos de demanda proyectada, esta significa aquella cantidad de clientes que puede crecer. Bien. Por ejemplo, en un año, vamos a hablar de los dos paralelos. Ya, imaginémonos que ahorita estén saliendo ya como profesionales. Saldrán 50, pero apenas habrán un 10% de clientes. 5 clientes que tendrán que repartirse entre los 50. Si es que esto fuera una fiesta en la que hay que repartir bocaditos, ¿verdad? Entonces tienen que empezar a seleccionar, a buscar los diferentes tamaños de clientes. Normalmente hay mucha gente que dice, yo ya hago trabajos de ligas mayores, es decir, trabajos de mayor envergadura donde los costos son más altos. Hay otros, personalmente yo empecé con trabajos de ligas menores, trabajos pequeñitos, lo más básico, por ejemplo, como que ustedes lo llamen para poner un antivirus, que lo llamen para que les formatee una máquina, cuestiones así, ¿no? Pero si ya lo llaman ustedes para hacer un sistema, para que hagan un proyecto de cableado estructurado y CCTV, ya las cosas van a ser diferentes. Bien, tienen que ver cuánta competencia tienen, Tienen que ir viendo en el mercado. Quizás en este momento algunos dirán, la verdad que me equivoqué de carrera porque veo que hay mucha competencia. Hay que ver cuáles se parecen a nosotros y cuáles no. Hay que ver dónde están ubicadas y además cómo es su horario de atención. Entonces, hay que ir viendo todo eso y nosotros más bien, por ejemplo, en los horarios de atención que ellos no tienen, nosotros atender, porque habrá clientes que se busquen en esos horarios. Ese crecimiento futuro de la demanda, les decía, pese a ser pequeño, tienen que ustedes darse cuenta que va a ser dinámica. ¿Sí? Va a ser dinámica, tienen que justificar de tal manera que compensen la inversión. Es decir, bueno, yo me invertí tanto, entonces tengo que compensarlo para los años siguientes y sacar los costos, por lo menos a escala productiva. ¿Qué más tenemos en el crecimiento de la demanda? También empieza a proyectarse los clientes. Imagínense,
viene ya un séptimo semestre que debe estar por los cerca de 30 estudiantes. Ya ingresarían nuevas competencias, van a tener, y a eso sumen los profesionales que vienen de otro lado. Eviten tener capacidad ociosa. Voy a seguir con el ejemplo del cyber. Si yo proyecté mi cyber para 10 computadoras, para 10 usuarios, entonces mi idea es que siempre estén llenas o ocupadas las 10 máquinas. Si solamente tengo 7, significa que tengo un 30% de capacidad ociosa. Y que eso hace que los costos unitarios decrezcan, hace que las inversiones fueron por gusto de esas 3 máquinas adicionales. ¿Cuál es el tamaño que más me conviene? Me conviene a lo que nosotros vamos a llamar ya mismo como punto de equilibrio, es decir, al mínimo costo unitario. Si empiece en pequeño. Por ejemplo, el cyber, yo hubiese empezado con 3 máquinas, 4 máquinas. Y dependiendo de eso, veo la capacidad futura disponible para atenderla y no tener capacidad ociosa. Bien, aquí también es clave e importante, que ustedes se vayan dando cuenta la tecnología que está en el momento, el uso de equipos, por eso a nivel tecnológico es recomendable que se llene de demasiados recursos tecnológicos, es lo más cambiando, y como lo dice ahí, es una simbiosis, ¿no? Una simbiosis que se va dando, que se va estableciendo y a veces no la podemos controlar. A mayor magnitud de relaciones, pues de los costos de inversión por unidad instalada va a tener un menor rendimiento. Muchas veces, y eso también se los he indicado, no solamente hay que actuar como técnico profesional, muchas veces tengo que actuar y pensar como un economista, saber si me conviene o no me conviene comprarla, si me conviene o no conviene sacar a plazo, qué tanto me cobran de intereses o hago un préstamo. Todo eso tienen que ir previniendo. También es importante que la tecnología y los equipos limitan el tamaño del proyecto. ¿Por qué lo limitan? Porque vamos a depender de los proveedores. No sé si a los compañeros Camila y a otros compañeros que están con sus emprendimientos, en algún momento han tenido que darle mal al cliente porque el proveedor no tiene en stock o simplemente porque se demoró. Entonces, cuando dependemos de terceras personas, en este caso de los proveedores, es un poco complicado. ¿Qué pasa con los suministros e insumos? Bien, lógicamente también tiene que ver con el proveedor. Por eso que es importante tener disponible la cantidad suficiente, tampoco exagerado, ¿sí? Tampoco exagerado porque a la final no tiene una rotación de venta tan alta y se me puede caducar el producto o puede pasar de moda, como decir normalmente, o quedar obsoleto tecnológicamente. Deben tratar de buscar un límite de la capacidad de uso del proyecto. Dispongan de un listado de proveedores de materias primas e insumos. No trabajen con un solo proveedor, trabajen con varios proveedores y si es posible, vayan buscando ya proveedores que sean distribuidores. Con eso ustedes bajan los costos y la rentabilidad aumenta. En cuanto al tamaño del proyecto, también es pertinente en este sentido, pues, analizar las reservas de recursos, ¿no? Es decir, siempre yo llevo un Cardex para ver mi inventario, ¿sí? Deben poner políticas, no solamente centrarse en la parte técnica. Nosotros los ingenieros también tenemos que combinar con situaciones y aspectos administrativos y aspectos estratégicos. Y todo eso está en función de los costos que puedan darse en ese instante. ¿Cuál es la disponibilidad de materia prima que nosotros podemos tener? Pues bueno, va a depender primero de la capacidad de flujo de caja que tengamos, o también se le suele llamar capital de trabajo, o se le suele llamar capital de trabajo. Pues bien, ese capital de trabajo va a depender de la capacidad de uso, es decir, qué tan grande quiere que sea su empresa, ¿no? Qué tan grande quiere que sea su proyecto. De esa forma, nosotros vamos a establecer que
que la capacidad de uso del proyecto pues tenga una función directa de acuerdo a la disponibilidad de materia prima. Tengo abierto mi local, pero no tengo personal, por ejemplo. Un personal también es un recurso. No hay quien haga el mantenimiento. Y estamos solamente nosotros, o estamos solitos y tenemos bastante trabajo. ¿Sí? El cliente quiere rápido. ¿Sí? Cuando hablo de disponibilidad, no solamente me refiero a la materia prima, también me refiero a la mano de obra. ¿Sí? También me refiero a la mano de obra. Entonces, en ese sentido, es pertinente que todos sean relacionados en base a lo que más o menos ven en esta gráfica, ¿ven? Es decir, es como un reflejo, ¿sí? Es como un reflejo proyectado haciendo zoom a que nunca debemos dejar de prestar el servicio. Debe estar permanentemente el servicio al cliente. En cuanto a la localización del transporte, aquí tienen que fijarse dos cosas. Con el proveedor normalmente le dicen, oiga, ¿por qué medio me va a enviar los materiales, los equipos? Y él le puede decir, le voy a enviar por transporte, por Reina del Camino, o Actur, si es que viene de Guayaquil, ¿no? Otros le dirán, no, le voy a enviar por Tramarco, o le voy a enviar por entrega. Oiga, y no me lo puede enviar a domicilio. Entonces, es tratar de que siempre llegue a domicilio. Muy importante a veces que le dicen, bueno, ya el costo incluye envío. Siempre pregunten eso, si incluye o no incluye envío. Bien. Lógicamente que tienen que prever y preguntar al proveedor qué tiempo demora el despacho. Bien. Muchas veces le dicen son subjetivos. Inmediatamente, mañana le llega, mañana miércoles 19 de agosto, sí, me llega en la mañana o en la tarde. Siempre pregunten, me llega en la mañana, cosa que ustedes están pendientes de ese pedido y están haciéndole el seguimiento. Ya ven que no llegó hasta las 11, 11:30, péguenle en una llamada. O que le envíen a su vez la guía de remisión. Otro aspecto también fundamental, como ustedes ven aquí gráficamente, no solamente el medio de transporte en que va a llegar mi mercadería, porque pueden haber problemas. Si tienen que buscar las opciones, por ejemplo, en estos momentos de pandemia, ahorita por lo menos está fluyendo un poco, pero llegó un instante en que era difícil, no se sabía por qué medio o si es que había disponibilidad o permiso o facilidades para que puedan transportar. Y lógicamente, pues dependiendo de eso va a también tener sus costos, ¿no? Los costos tienen ustedes que imputarlos al producto. Ustedes conocen, por ejemplo, Amazon. Si es una venta, creo, menor a $25, le cobran el envío, que son como $3, $4 aproximadamente. Entonces, todos esos costos mínimos van afectando al costo del producto final. No descuidarse de los costos de inversión. Generalmente es lo que siempre hacemos. Me refiero a que es lo que tenemos que financiar. Pero nos olvidamos de la operación. Acuérdense que para operar en mi oficina, en esa oficina yo requiero, por ejemplo, requiero que se tenga, por ejemplo, que esté activa la empresa, ¿sí? Que esté activa. Pero de repente, si quiero hacer una limpieza de cabezales, no con hardware, sino a nivel de software, es decir, con algún destapador de inyectores que está en este caso tapado los inyectores y no tengo los insumos, no tengo el solvente. Quiero hacer el sopleteo de una impresora de un computador porque está llena de polvo, no tengo la aspiradora, no tengo el soplete. Entonces, todo eso me limita. Había que comprar. No tengo las herramientas, no tengo la ponchadora o no tengo el computador. O el computador se me dañó, pero no tengo tampoco, por ejemplo, el internet. Prevean y cuantifiquen, son valores necesarios para la operatividad del negocio. Cuando hablo del negocio me refiero al proyecto. ¿Sí? Este tiene que ser integral. Bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos que hay relaciones que tienen que empezar
a comparar, a establecer entre el tamaño del proyecto y la tecnología. Y lógicamente eso me va a implicar el costo, la cuantificación de las inversiones para la producción. Conozco bancos de fomento más que todo, o Ban Ecuador, también hay ciertos bancos pequeños, no pequeños, por ejemplo, el Banco del Pacífico, que dan créditos pequeños, ¿no? Yo me recuerdo que en algún momento un estudiante me dijo, yo me hice un crédito de $500 porque puse tal negocio, pues, con financiamiento, y aquí también no cometan errores. A veces los bancos nos llaman, señor, tiene usted preaprobado un crédito de $30.000, rapidito me vayan a los ojitos, qué chévere, $30.000. Pero sucede que sí, en verdad necesito dinero para emprender un proyecto, pero no necesito $30.000, necesito 2.000, necesito 5.000. Pero como le dijeron 30.000, van y se arriesgan por los $30.000. Ok, no se consumieron el capital a nivel personal, sino que empezaron a invertir en la empresa. Pero sucede que compraban maquinarias o recursos tecnológicos innecesarios o recursos tecnológicos que no tenían una rotación rápida, ¿sí? Que no tenían una rotación rápida. Entonces, en ese sentido, al no tener rotación rápida o tener que aprovechar esa oportunidad de negocio que me está dando el banco, entonces empezamos a hacer préstamos que a la larga se nos tornan muy tortuosos para poder cancelar. Y eso lo van a ver en análisis financiero del proyecto. Tienen que escoger el tamaño más adecuado, de tal manera que no lo hagan, cuando recién empieza, ni lo hagan ni muy grande, ni lo hagan ni muy pequeño, ¿sí? Ni muy grande, ni muy pequeño. Bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos que es importante siempre asesorarse de alguien. Eh, eh, puede ser a nivel de un abogado, puede ser a nivel de alguien que conozca de economía, de administración, incluso de la parte contable, de la parte legal, porque hay que llevar las cuentas claras. El Estado no pierde, el Estado siempre nos está monitoreando a través de mecanismos y a través de cruces de información con el sistema bancario. Mucho cuidado cuando cobran. Si no dan factura y cobran con cheques, les pueden hacer el seguimiento que ustedes han tenido ingresos por esos cheques y nunca declararon el impuesto a la renta. Entonces, siempre indiquen al cliente, sí, que tiene factura, sí, el pago, le voy a pagar con cheque o transferencia. Entonces, le tengo que emitir factura, pero me tiene que pagar el IVA porque eso ya me empieza a registrar contablemente y en cualquier momento van a tener problemas con el Estado. Dentro de esas consideraciones relevantes, pues, empiecen, como les decían, a limitarse financieramente y desarrollen poco a poco, así como cuando fuimos creciendo, miren, nosotros no crecimos de la noche a la mañana, fuimos creciendo a través del tiempo, fuimos creciendo a través del tiempo. La casa en que vivimos con nuestros padres, poquito a poco hemos ido obteniendo las cosas, no la obtuvimos de un solo instante. Bien, aquí dice un término gerencial. Hay una prudencia gerencial que ustedes tienen que tomar decisiones ya no de tipo técnico a nivel de informática, sino que gerencialmente, vuelvo a reiterar, deben construir un proyecto con un tamaño mínimo. ¿Qué significa ese tamaño mínimo? Significa que empiecen en pequeño, pero lógicamente su mente está en crecer, en cada vez hacer que su empresa sea mucho más grande. Vamos a ver ahora sobre la organización. Ustedes como profesionales, en el momento que tienen ya su título, es importante, lógicamente, de entrada no lo hagan, pero empiecen a establecer o a determinar qué tiempo les demora sacar un RUC o un RICE, sacar un RUC o sacar un RICE. Entonces, con esas consideraciones, ustedes ya pueden traer, porque normalmente es el cliente, pero tiene factura. Y nosotros a veces ayudamos, díganle con firmeza, sí la tengo. Entonces, tienen que organizarse. Por favor, no le pongan nombres medios folclóricos, nombres chistosos a su empresa. Simplemente pónganle en el facturero
póngale en el facturero. Por ejemplo, yo tengo mi facturero aquí. Pueden observar, miren, ¿ve? Pueden observar, yo aquí tengo en la parte de arriba, lo tengo consultoría y construcciones. Tengo consultoría y construcciones y mis datos, ¿no? Más nada. Y tengo ahí mi nombre. ¿Sí? Tengo ahí mi nombre. Lógicamente está que le ponen el trencito tecnológico, que, bueno, tantos nombres que han visto por ahí que de verdad causa risa, ¿no? De verdad que causa risa. Pero en ese sentido, organícense. Sepan cuáles son sus políticas, van donde el cliente y ya sepan cómo van a trabajar, es decir, las políticas empresariales o las políticas profesionales es que necesito 30, 50, 40% de anticipo. Si es un equipo, entonces tienen que asegurarse con un anticipo y el costo saldante contra entrega. Asimismo. Que necesito, van a entregar, no entreguen, señor, recíbanme, no entreguen con una guía, entreguen con un acta de entrega, una especie de reciberas. Todas esas situaciones son administrativas y que la organización debe estar presente. ¿Qué hacen con las facturas de venta? Vayan poniéndolas en una carpetita, en un folder. ¿Qué hacen con las facturas de compra? Pónganla en el folder con un separador de pestañas que diga compras, que diga ventas. Otro folder que diga ofertas o proformas enviadas y van numerándolas y vayan numerándolas. Entonces, eso es la organización, o sea, no se trata de modificación, sino cómo estoy organizado yo profesionalmente. El orden a nivel profesional le ayuda, así como ustedes hacen los procesos para automatizar y base de datos, nosotros vamos creando base de datos físicas y lógicamente la podemos digitalizar si es que esta la escaneamos. Dentro de la organización yo tengo que saber cuáles son mis funciones como técnico y como administrativo. Cuál es mi puesto y jerarquía que debo utilizar o cada uno de los miembros. Organizo mi estructura inicialmente y hago una organización jerárquica de manera sencilla. ¿Sí? Quizás entre ustedes, imagínense que yo fuera estudiante y tenga de socio a 2 compañeros o trabajan conmigo 2 compañeros. Conozco algunos de otros cursos que tienen sus empresas y los compañeros son empleados de él. Entonces, nunca mezclen, nunca siempre el respeto y nunca vayan a tratar de que el negocio o el proyecto se vaya por los suelos porque no se respetan la cuestión organizacional. Bien. ¿Qué tiene que ver con mi parte técnica, mi plan estratégico comercial? Tiene que ver mucho. Yo tengo que buscar estrategias. Por ahí me decía Camila, yo utilizo las redes sociales. Por ahí alguien dice, yo utilizo mi contacto de Instagram, etc. Pero ya tengo que saber, ¿cuál es el valor agregado que hay hoy en día? Entregas a domicilio. No se preocupe, yo le entrego a domicilio. ¿Sí? Está bien en la parte organizacional, está bien en la parte productiva, inversiones, qué es lo que va a hacer, ya tengo mis clientes, pero necesito mi plan estratégico comercial. ¿Por qué? Yo tengo que cobrar las ventas y tengo que pagar a proveedores. Tengo que sacar y proveer información necesaria y suficiente para que yo pueda tomar decisiones de inversiones y de flujos de pago. Como podrán ver, el proceso del estudio de mercado, BTC, es integral. Es decir, no dejen ningún cabo suelto. Por eso dice, vaya hasta el fin, no desista. Es decir, vea que no le falte nada, vea que no tenga excesos tampoco. Dentro del estudio de la parte técnica, yo necesito saber mis procesos. Levanten procesos desde el inicio. ¿A qué me refiero? Ya vayan viendo qué tiempo se demoran en formatear una máquina, qué tiempo se demoran en hacer una página web básica, intermedia y avanzada, qué tiempo me demoro en instalar programas, entre otras cosas, ¿no? Entonces, vayan viendo todos los tiempos, cosas que ustedes de esa manera tienen ya los procesos, y los procesos me determinan el tiempo. Y háganse una bitácora.
¿Sí? Hágase una bitácora. ¿Qué tiempo le demora en llegarle los repuestos, los recursos? ¿Qué tiempo les toma en hacer un cableado estructurado, un punto de red, entre otras cosas? A eso se refiere lo que es el proceso, el tiempo en que voy a demorarme para transformar o para determinar un servicio o hacer un producto o vender un producto. Es importante el método, el procedimiento técnico utilizado para su proceso. ¿Sí? Es importante. Ya muchos, por ejemplo, anteriormente tenía que esperar, saco el CD de esa, tengo un laboratorio, 20 computadoras, y tengo que, se me ocurre instalarle algo. Tenía que estar una a una. Ahora yo lo puedo hacer una instalación en red simultánea con un disco duro a través de un servidor madre o matriz y empiezo a hacer todos esos procesos, ¿verdad? Entonces, hay que buscar estrategias de cómo hacer las cosas más rápidas. Yo tengo que seleccionar los procesos, es lo que le indicaba, ¿no? De acuerdo a la característica del servicio, lo que me genera más rentabilidad. Más rápido termino mi proyecto, mi trabajo, más rápido cobro. ¿Sí? Entre más rápido tenga, o mientras tenga la disponibilidad de insumos, más rápido termino el trabajo. Lo mismo mi capacidad tecnológica, el entorno, el contexto en que voy a trabajar y cuáles son las políticas o normas. Es importante no apresurarse a dar información cuando nos piden. ¿Sí? Una de ellas, por ejemplo, es ¿cuánto me cobrarías? No sé, pero ¿qué quieres? Entonces vayan inspecciones, tomen medidas, entre otras cosas. Y además que estas sean flexibles, ¿no? Aprovechen la madurez del desarrollo tecnológico y más que todo la disponibilidad y los costos del momento. A veces hay ofertas de lanzamiento o hay ofertas ya por agotar stock. No sé acá, pero en México y Estados Unidos, cuando un producto ya tienen 1 o 2 unidades en stock, y generalmente la máquina que está aquí no funciona eso, la máquina que está en la vitrina o en exhibición, allá les venden al 40%, es decir, si vale $1,000, se la venden en 400, 350, $500. Aquí, y solamente por el hecho de estar expuesta, es decir, que le cae un poquito de polvo, pero si usted la ve, no tiene ningún desperfecto. Le dan probando, le dan la garantía, etc. Aquí no, aquí les cobran al 100%. ¿Sí? Entonces, si tienen facilidades al menos de ciertos recursos pequeños, yo, por ejemplo, todos los dispositivos que utilizo para dar clases casi siempre los encargo. Los dispositivos de lo que vamos a aplicar en el proyecto IoT, los hemos traído del exterior. Allá nos cuestan $6, $5 un kit por 6 unidades. Aquí cada unidad nos cuesta $5 a $6. Es decir, lo que allá nos vale el paquete, aquí nos cobran por unidad. Dice, ¿cómo relacionamos el proceso del tamaño en base a mi proyecto? Bien, cuando hablamos de economía de escala se refieren a que yo tengo que ver con qué proveedor, con qué competencia me tengo que comparar, ¿no? Si yo me comparo con uno grande, lógicamente voy a perder. Si me comparo con uno pequeño, voy a ganar. Entonces no tiene que ser nada evidente. Tengo que compararme con alguien que más o menos esté a mi altura. Me refiero que seamos iguales. Y analizar sus debilidades, ¿no? Tengo que definir los tamaños de los materiales de mano de obra, los procesos, y además eso me va a limitar los procesos viables. Por ejemplo, yo veo algunas empresas de tecnología que en el momento que le sacan todito, me refiero, empiezan a sacar de bodega para exhibir. En cambio, otros locales que ya tienen exhibición simplemente suben y bajan la puerta enrollable, ¿no? Entonces, tienen que generar un tamaño superior a la capacidad. Generar un tamaño superior a la capacidad. ¿Qué significa eso? Que siempre estar prevenido. Si yo sé que cada 5 días me vendo, se me ocurre 2 cajas de 2 litros de tinta,
entonces tengo que empezar a darme cuenta que siempre debo tener en stock, no quedar desabastecido. ¿Qué sucede? Llegaron a comprar tinta y dicen, no, se nos ha agotado. Ya ese cliente no les vuelve. Ese cliente va al lugar donde siempre hay stock. ¿A dónde va siempre? Va a Juan Marcel, va a Paco, va a Novicompu y pare de contar, ¿verdad? Si bien es cierto que para nosotros, me refiero a ustedes, competir con Paco, competir con Novicompu, ustedes que todavía no tienen un nombre empresarial, un nombre conocido ya en el mercado por varios años, porque recién empiezan, entonces se les va a poner cuesta arriba. Sin embargo, es importante que ustedes vayan poquito a poco afianzándose dentro del contexto. Yo le he puesto una fórmula de la producción, es decir, una fórmula para atender a mis clientes. Tengo que, no es más que la sumatoria de la situación inicial y el proceso transformador para generar mi producto. Por ejemplo, si queremos comer rápido, nos vamos a los agachaditos porque el señor en ese mismo momento me sirve. Si quiero comer y me voy a un restaurante, primero tengo que entrar, luego tengo que sentarme, viene el mesero, me toma el pedido y hasta eso, después de un tiempo me trae. Me demora mucho más y además que es más caro. Entonces, algo así tienen que comparar ustedes en el proceso de producción versus los costos. El cliente quiere rápido. El cliente le gusta ver lo que se prepara. En ese proceso inicial, de acuerdo a lo que teníamos en la fórmula, donde combinamos el proceso técnico con el estado final, producto, insumos, proceso y producto o servicio. ¿Sí? El contexto es importante el contexto, probablemente ese contexto lo limito, me refiero al área de mi trabajo. Si el área de mi trabajo está adecuado, si el área de mi trabajo está en perfectas condiciones, hágalo. Sí, hágalo. No sé, de pronto, si alguien tiene la necesidad de trabajar y no cuenta con los recursos tecnológicos, está a disposición la oficina. Es decir, vengan sin ningún compromiso, hay espacio, pueden trabajar acá. No les prometo computadoras, pero sí les prometo internet, les prometo comodidad, les prometo un mejor ambiente, ¿no? Están las órdenes, los que quisieran, no me comunican por interno y yo les estaré esperando acá, los que quieran, ¿no? Pueden trabajar en lo que deseen. De repente alguien dice, bueno, quiero trabajar, pero necesito internet y el internet que tengo en mi casa no es adecuado. ¿Sí? No es adecuado. Entonces, están las órdenes en la oficina sin ningún compromiso, más bien apoyándolos, no solo por la emergencia que vivimos, sino también si tengo los recursos, ¿por qué no compartirlos? Entonces, estamos a las órdenes, queridos chicos. Bien, entonces reitero, analizamos nuestro proceso inicial con nuestros insumos y contextos. Es importante, ¿no? Por ejemplo, ustedes se han de haber dado cuenta, quizás los compañeros profesores, en el momento que están dando las clases, ven un poquito algo no adecuado, ¿no? Como informal, a la final están en la habitación y que pasa el niño, la criatura, entre otras cosas, ¿no? Lógicamente también, a veces acá también suena algún ruido, pero ya no puedo decirle al señor del carro que pasa por la vía, señor, no haga bulla, no pite, o al que anda vendiendo, ¿verdad? Más que todo el señor el que vende papel higiénico, el que dice papel, papel, repita conmigo, ¿verdad? Creo que se ha hecho famoso ese señor. Hay que hacerle un meme, un TikTok. Bien, el proceso técnico también, las instalaciones, los equipos. Entonces, les digo todo esto porque yo también estuve en las instancias que ustedes. Yo en mi casa, a la mesa de comedor, tenía que esperar que todos coman para poder limpiar, poner un mantel y ahí hacer como mi oficina. Pero también así mismo cuando ya era la hora del almuerzo, hey, levántate que vamos a almorzar. Otra vez recogía mis cosas. Terminaban de comer, otra vez armar mi contexto de trabajo. Y eso a uno lo desconcentra. Reitero, están las oficinas, las órdenes, los que quieran venir.
¿sí? Hay espacio para aproximadamente, si quieren estar con la distancia social, tenemos para 6, 7 personas, ¿sí? Entonces, están las órdenes. Bien, en cuanto al proceso global de producción es importante, he puesto este símbolo, este sello de la norma ISO, porque es importante que sepan los procesos normalizados, que hagan, que hagan lo que debería hacerse de una manera en forma técnica, ¿sí? A veces yo no veo que están haciendo cableado estructurado, ¿y qué pasa con el cableado estructurado? Con el cableado estructurado empiezan a jalarlo de tal manera, con mucha fuerza, que no sabemos, bueno, no se ve que se rompe, pero se va perdiendo sus características normales para las cuales fue construido. Entonces, busquen y vean las unidades existentes, si es necesario comprar nuevas unidades, nuevos materiales, nuevos recursos, analícelo. Por lo general el proveedor dice, mira, este es nuevo y rapidito nos bailan los ojitos y queremos ya en ese momento estar comprando, estar actualizando. Entonces, mucho cuidado con eso, queridos alumnos. ¿Por qué digo mucho cuidado? Porque el proveedor le puede decir, mira, te doy 3 meses, 6 meses de crédito. Pero sucede que usted en los 3 o 6 meses no lo vende y sin embargo tiene que pagar. Tengo que proyectar las unidades, ¿sí? De acuerdo a la cantidad de ventas, o yo le llamo no ventas, sino rotación. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes me preguntan, ¿qué se vende más rápido? ¿Qué se vende más? ¿Una computadora, se me ocurre, o una impresora? Normalmente compran más impresoras que computadoras, ¿sí? Si ustedes me dicen, bueno, no sé ahorita con ustedes, pero lo que yo conozco, si me preguntan qué es lo que más pide el cliente, un soporte técnico o desarrollo de aplicaciones, más nos piden cosas pequeñas y menos desarrollo de aplicaciones. En cuanto a las unidades existentes, tengo que establecer cierto proceso, en donde me permita establecer normalmente, les decía, el proceso de las instalaciones, cómo califico las operaciones, entre otras cosas, ¿no? Y cómo se puede expandir mi capacidad utilizada. Hay problemas generalmente para adaptación, adecuación, la escala de producción. Muchas veces, yo le decía, por ejemplo, a mis hijas, ellos están vendiendo ahorita cake de guineo y de chocolate. De repente pensaban que iban a vender no más de 10, pero tuvieron que hacer una producción para 30. Había problemas de adecuación porque no se esperaban tanta demanda. ¿Sí? Los problemas de escala de producción también se dieron. En el horno entraban apenas 4 tortas, ¿sí? 4 porciones de tipo molde. ¿Qué más? El área no era un área adecuada para hacer una producción de 30 unidades y eso era caótico. Las instalaciones, bueno, había ciertas cosas que sí estaban los insumos, las instalaciones estaban, pero no era la adecuada. El producto se sabía cuál era, lógicamente la mano de obra, y habían ciertos costos escondidos, ¿no? Internamente. No había capacidad ociosa, porque, como les dije, se saturó en cambio, ¿no? Quedó pequeña la instalación. En este caso fue una instalación incompleta, no hubo sobredimensionamiento de diseño, había un sobredimensionamiento de demanda de clientes. ¿Sí? Y lógicamente se está pensando en esto, en una ecuación de cambios tecnológicos. Lógicamente no se va a tomar la decisión ahora, simplemente habrá que ver cómo sigue el mercado comportándose. Entonces, ahí les pongo un ejemplo. ¿Cómo justifico técnicamente el proceso de transformación? Pues debo ver las condiciones iniciales y tengo que ver mi escala de producción, cómo se va comportando. En cuanto a las condiciones iniciales, yo tengo que ver si hay insumos importados, nacionales, cuáles son los factores productivos, en fin, tantas condiciones que ahorita está poniendo el proveedor ante las restricciones gubernamentales por la emergencia que se está viviendo.
También tenemos que justificar las instalaciones en el equipo de personal, ¿no? En cuanto al proceso de transformación y a los sistemas complementarios. Y si a futuro, inmediato o a largo plazo quiero expandir las instalaciones o justificar el proceso frente al tamaño de localización. Entonces tengan muy en cuenta todo este tipo de apartados. Bien. Ahí hay un diagrama bastante explicativo en cuanto a los insumos, procesos y productos, ¿no? Sí. Bien. Voy a irme acá a esta parte, subproductos, residuos o desechos. Lo que para uno es basura, para otro es dinero. Económicamente, entre más reduzcan los desechos, menos pérdidas van a tener. Entre más reduzcan los desechos, las ganancias se van a incrementar. Miren, menos desperdicio, las ganancias más altas. Vean los subproductos. ¿Qué pueden aprovechar mientras están haciendo el producto? ¿Qué pueden aprovechar? Cuando hablo de equipo productivo, me refiero, debe trabajar siempre armónicamente el equipo de trabajo. Armónicamente. Nosotros, si somos nosotros el equipo, tenemos que estar siempre armónicos. Por ejemplo, el día sábado yo quería trabajar, pero sentía que no estaba armonizado, me sentía, no decaído, pero me sentía como perezoso. Y cuando uno está perezoso, las cosas no son tan buenas, no son tan rápidas. Entonces dije, no, voy a descansar un rato. Descansé un rato, por ahí comí unas frutas y después de 2 horas estaba nuevamente motivado. Hay que estar activos, hay que estar y saber, uno sabe cuándo puede producir y cuándo no puede producir, porque a veces las cosas no le salen bien cuando no está 100%. ¿Sí? Por favor, a los clientes les interesa mucho esto. ¿Sí? Me refiero a los clientes les interesa que sean responsables en el cumplimiento de sus actividades. Es decir, al cliente les interesa que ustedes entreguen a tiempo. No queden bien con el, sí, mañana lo entrego, pero sucede que mañana no llegó nunca. Por ejemplo, yo me había comprometido el día miércoles 12 de agosto revisar una información y entregar el informe el día lunes 17. El día lunes 17. Boris, sí, mira, sí pueden ser externos al lugar de la instalación del proyecto, pero cuando tú empiezas a buscar situaciones externas, los costos se te elevan. Probablemente no pierdas, pero disminuyes tu ganancia. ¿Y quién va a ganar más es el externo? Entonces no recomiendo. Si traten de no depender de nadie. Sí, Boris, referente a los residuos, ¿qué necesitas saber? Boris, ¿qué necesitas saber respecto a los residuos? Boris, O sea, buen día. buen día, Era Boris. si pueden ser, por ejemplo, otra empresa, que yo los pueda utilizar, algo así, estaba diciendo. Yo te recomiendo que no trabajes así, porque prácticamente ellos van a coger tu producto, tu servicio, y hacen como que ellos son los que lo fabrican. Y tú apareces en el limbo como, mejor dicho, ni sabes que eres vos el que lo estás haciendo. Y a vos no te conviene profesionalmente te conviene que tú seas el principal, el que te conozca la gente a ti, no a esa otra empresa. ¿Sí? Actualmente hay muchas de esas cosas. A ver, te pongo un ejemplo más claro. ¿Qué están haciendo las empresas grandes? Las empresas grandes contratan proyectos de ligas mayores. Se me ocurre, contratan, voy a poner ejemplo nomás, ¿no? Contratan el diseño, suministro, diseño e instalación y pruebas del ECU 911 de Guayaquil, por ejemplo. Vienen ellos, subcontratan al que va a hacer el edificio, subcontratan al que va a hacer la parte eléctrica, subcontratan al que va a hacer la parte de electrónica y tecnología, CCTV y toda esa cuestión. Subcontratan a los desarrolladores, por ejemplo, que sean esas 4 cosas.
¿sí? Entonces, suponiendo que subcontratan a ti, allí sí te conviene. Allí sí te conviene. O no te conviene cuando te dicen, oye, necesito que me hagas una página web. ¿Cuánto me cuesta? $500. Y ellos te regatean. No me la puedes dejar en 300. Ya está bien, se la dejo en 300. Y vienen ellos, lo venden en 1000. Es justo que ellos cobren 1000 y que tú hayas cobrado 300. Solamente por venirte a contactar, ellos se ganaron $700 sin hacer nada. ¿Sí? A eso me refiero, no es conveniente. En tal caso, si tú sabes que lo va a revender, no te bajes tanto. O sea, me refiero a poner el precio justo. ¿Sí? Pero muy buena la pregunta, Boris. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bien, lo puede ir haciendo a través del chat, por favor, ¿no? Bien, estábamos en el plazo, el cliente nos mide por la responsabilidad de entrega. El cliente, nuestra imagen profesional está por nuestra responsabilidad de entrega. Bien. Voy a ponerle un ejemplo. En el Funiver, donde también trabajo, me reviso tesis. Y lógicamente el estudiante quiere terminar rápido, ¿verdad? Porque quiere graduarse rápido. Y como estamos hablando de plazo, ellos me envían todita la tesis completa. Me la envían completa. Es decir, todos los apartados con información. Yo me alegro, qué bueno. Ya me la entrega casi completa. Pero a lo que empiezo a revisar, sucede que solo llenaron y todo está incorrecto. Copia y pega, las tablas todas feas, se mueven los títulos, los márgenes, todo, o sea, todo desprolijo. Entonces, las cosas hay que hacerlas despacio, pero tampoco tan despacio, pero hay que hacerlas bien. Hay que hacerlas bien. Sí, se necesitan estudios complementarios para poder poner o para empezar. No se asusten, no se asusten. Yo cuando empecé no tenía facturero, no tenía RUC. Por ahí cuatro cositas de herramientas, pero lo más importante eran los conocimientos. Poco a poco, o me refiero, solamente trabajaba con estos 3 parámetros. Con obra física me refiero ya a hacer el trabajo, el tiempo de entrega y lógicamente el cobro, ¿verdad? El cobro, el precio acordado con el cliente. ¿Sí? Pero ya después me fui organizando, ahí ven mi símbolo original, el logo original de consultoría, ¿sí? El logo original de consultoría casi que se sigue manteniendo, ¿no? Pero también me empecé a tener que trabajar con la parte legal, ¿sí? Con la parte legal. Ojo, aquí les voy a dar un tip importante. Cuando ya trabajan con todos estos apartados complementarios que son necesarios y facturan, suponiendo $500, y sucede que siempre pregunten al cliente o dígale, mis costos son libres de impuestos. Mis costos son libres de impuestos, porque si ustedes cobran $500, si es un trabajo intelectual, le descuentan el 10%. $500 menos 10% son 50, reciben $450. En la factura, desglose, mano de obra tanto, materiales tanto, ¿sí? Estudios tanto, sepárenlo así, porque allí los descuentos son diferentes. Si ustedes le ponen servicios profesionales de ingeniería informática, ingeniería en sistemas, le van a descontar el total y se perjudica. ¿Sí? Yo normalmente cuando contrato le digo el valor es suponiendo $1000 libres de impuestos. ¿Cómo lo aprendí? Por el marco legal. O a veces no sabemos el marco legal y me envían, como les digo, los 450. Y nos damos cuenta que a la final $50 era mi ganancia. Y en este momento, como solamente me dieron los 450, pues a dura pena logré
logré establecer, sacar los costos, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado. Hago un repaso rapidito. Es importante hacer las cosas bien, que queden finalizadas, prueben, revisen, realicen la entrega de recepción. El calendario, no sean audaces, ya les dije los plazos, vean que el tiempo en que deben entregar debe ser el mismo. Acuerden, negocien bien los precios. No que yo te dije, que acuérdate que tú me dijiste que eran 300, no, eran 350. Entonces, todo hágalo o por WhatsApp o hágalo de alguna manera, un oficio, una cartita, envíenle, han tomado una fotito al cliente, mira, ve, aquí está lo que yo te dije. Pero ese es dimes y diretes entre su palabra y la palabra del otro. Imagínense, le dieron el precio más bajo al que el cliente le decía, y nosotros nos molesta, únicamente molesta. Eso nos pasa por no ser organizados, ¿sí? Por no ser formales, por no ser formales. Y lógicamente no se olviden el marco legal. Si tienen factura, si tienen facturero, tienen que declarar mes a mes. Esto no es fácil. Ser profesional no es fácil, ¿sí? Ser profesional no es fácil. Eso es como cuando más o menos alguien se casa. Mientras están de novios, todo es bonito. Te llevan a comer a la calle, te llevan al cine, pides agua y te dan un batido, así, ¿verdad? Pero ya una vez que te casas, pides un batido y te dicen, toma agua si es que quieres. Vamos al cine, vamos a ver nomás televisión en Netflix. Ya no te llevan al cine. Vamos a comer a la calle. No, ahí compré ya para que prepares. Más o menos eso es la organización. No es lo mismo ser estudiante que ser profesionales. La vida profesional es bonita, pero como decía Tres Patines, pero también es problemática. Es problemática porque te trabajan la presión. Ayer, por ejemplo, tuve un día fatal. Me refiero a fatal, o sea, no descansé nada. ¿Sí? No descansé nada, prácticamente desde las 7:15, 7:30 de la mañana, ni almorcé de paso. Hasta a las 7:30 que merendé algo, volví a retomar el trabajo y me desocupé casi 10:30 de la noche. ¿Sí? Terminé de rendir. Entonces, así es la vida profesional. Pero ya nos metimos a estudiar y es lo que seleccionamos, toca enfrentar. Bien. Análisis de costos. El profesor está loco, yo soy ingeniero de sistema, ¿para qué me dicen esto? No estoy loco. El análisis de costos le permite mejorar sus ganancias. ¿Sí? Le permite mejorar sus ganancias. ¿Sí? Voy a irme al último, costos unitarios. Voy a irme a costos unitarios. Bien. Entonces, hágame acuerdo, cualquiera del grupo, la próxima clase, el día jueves, solamente para hablarle de costos unitarios, por favor. Solo para hablarle de costos unitarios. ¿Sí? Tengo algunas formas de cómo sacar los costos y ahí se van a dar cuenta. Los costos unitarios me permiten aclarar, me permiten establecer centavo a centavo de lo que yo requiero para hacer un trabajo, centavo a centavo de lo que yo requiero para comprar insumos, centavo a centavo del personal, de la mano de obra que se necesita, centavo a centavo de la maquinaria o servicio que necesito. Pongo los rendimientos. ¿Qué significan los rendimientos? Los rendimientos significa qué tan rápido hago ese trabajo. Lo hago en 1 hora, lo hago en media hora o lo hago en un día. ¿Verdad? Entonces, cuando uno no hace análisis de costos, entonces los costos se tornan un poquito imprecisos. Y además se cometen errores cuando nosotros le establecemos los costos al cliente, al proveedor. Bien. Entonces, miren, hemos hablado de la parte formal, estudios complementarios, el tamaño de cómo quiero que sea mi empresa. ¿Sí? Ojalá, me gustaría, están invitados todos a que vengan a conocer la oficina, si que quieren conocerla.
y si quieren quedarse ahí trabajando, no para mí, sino por su cuenta, más bien ofreciéndoles un espacio. Y va a decir, Chusa, yo también quisiera algo así. Nosotros no teníamos algo así. ¿Dónde dábamos? ¿Cuál era el tamaño de nuestra empresa? Eran 2 bancas del centro comercial, del área de comida. Esa era nuestra empresa. 2 bancas que no eran nuestras y una silla y una mesa que no eran nuestras. Y con la bulla de todo el mundo. Luego fuimos creciendo, entre comillas. Dábamos las asesorías en 2 bancas de la universidad. Imagínense. Dábamos asesoría en las bancas que estaban afuera de la facultad. ¿Sí? Luego fuimos creciendo y dábamos asesoría en la sala de mi casa, donde mi hija pasaba corriendo. Pero el cliente necesita una mejor atención. Y dije, no, voy a hacer mi oficina para que esté más formal, con un escritorio, con archivadores y con todos esos detalles, ¿verdad? Entonces, eso. Y lógicamente, ser responsable con los plazos de entrega. Ser responsable con los plazos de entrega. No seamos audaces. No pretendamos ser irresponsables sabiendo que no los vamos a cumplir. ¿Qué más? Saber determinar los costos. Y voy a finalizar con algo que me estoy acordando ahorita. Les decía que estoy revisando unos estudios y diseños. Ya tenía yo ya bastante información de que los proyectos se encarecen, los costos son elevados y los plazos son más largos porque los diseños nos hacen mal. Los diseños nos hacen mal. Ahora dense en cuenta porque a veces yo les califico un poquito más bajo o les quito puntos cuando me presentan los deberes. Vamos a ver la diapositiva. ¿Se acuerdan ustedes la primera diapositiva que presentaron? Ustedes mismos reconozcan, estaban fatales, ¿verdad? Pero después me la presentaron y así mismo como les dije crítica constructiva, también los felicité. Fueron los mejores, inclusive de la facultad que los puso que ver. Entonces, es importante saber presentar mi trabajo. Créanmelo, 3 páginas de observaciones le tuve que hacer a ese trabajo. Es verdad, me presentaba dibujos bonitos, me refiero al colega ese de Guayaquil, de un señor de Guayaquil, de unos estudios. Qué bonito está. Le digo, está bonito, pero no me explica nada. Es como que usted tenga a una persona muda a su lado y le esté hablando y no le responda. Entonces, miren, y son proyectos que valen, tienen costo de arriba de los $400,000. Si no hay ninguna pregunta, queridos alumnos, de mi parte, eso es lo que quería compartir el día de hoy. Bueno, de a poquito se fueron integrando, tenemos ya 21 compañeros instalados, aunque algunos han de estar allí, no sé. Ah, ya, otra cosa, verán, de aquí en adelante, ya lo estoy haciendo con otros cursos, cuando tengan que hacer alguna pregunta o alguna presentación, yo les pregunto, suponiendo, le digo, a ver, Brian, a ver, Richard, Stephanie, díganme tal cosa. Entonces, tienen que estar pilas. Tienen que estar pilas. Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda para ya hacer, antes de hacer el cierre? Por lo menos ponen en el chat, no. Están perezosos, muchachos. ¿Están perezosos? No. No, esa vocecita está dormida todavía. Bien. De mi parte, gracias. Que tengan un lindo día. Reitero, la oficina está a las órdenes. ¿Cómo es? Queda en la avenida 108, calle 109. Les puedo pasar la ubicación. Los que estén interesados en conocerla o los que estén interesados en venir a trabajar acá, ¿no? Hay espacio para guardar la seguridad social, el distanciamiento social y se evita esa situación en caso de que tengan que hacer alguna tarea. Hay internet inalámbrico y también tengo disponible en este momento una línea de internet por cable, ¿no? Para mejorar. Yo trabajo con las dos, el inalámbrico y el cambiado, ¿no? Bien, entonces, gracias, buen día y nos vemos el próximo jueves. Un abrazo, hasta pronto. Chao, chao, bye.